visto el método de los trabajos virtuales aplicado a estructuras isostáticas, ya que cuando entremos al tema de hiperestática, ahí se calculan deformaciones. Y obviamente para ello utilizamos el método de los trabajos virtuales. Sin embargo, debo también mencionar que el tema de trabajos virtuales, ustedes tendrían que haberlo visto en una materia que, si no me equivoco, está en el cuarto semestre o quinto, SIP 371. Ahí es donde tendrían que haber visto ustedes todo lo inherente a los trabajos virtuales. Sin embargo, tengo conocimiento que no lo ven, sino que vuelven a repasar todo lo que es isostática simplemente, sin aplicar trabajos virtuales. Y la verdad que me extraña que los docentes que imparten esa materia no vean, no respeten el programa analítico de esa materia, ¿no? Y obviamente también los directores de carrera, que son los que deberían controlar, por lo visto no hay ningún control. Es que hay aspectos que se tiene que respetar si es que el objetivo es, pues, mejorar y mejorar. Ese debería ser el objetivo de todos ustedes y obviamente también de nuestra universidad. Pero de tantos años que ya estoy como docente, observo que la universidad no tiene ningún objetivo. Vive simplemente por vivir. Y bueno, los únicos que viven simplemente viven por vivir son los animales. Bueno, el ser humano también es un animal, pero pues hay una diferencia, ¿no? La diferencia está en que el ser humano razona, piensa, planifica, saca conclusiones y toma decisiones. Esa es la diferencia entre los demás animales. Pero por lo visto, me van a disculpar, ¿ya? La Universidad Gabriel René Moreno vive por vivir, no planifica, no tiene objetivos a corto plazo, a largo plazo. Por ejemplo, uno de los objetivos que tienen ustedes es ser ingenieros. Ese es el objetivo principal en este momento. Y seguramente algunos de ustedes también deben tener otros objetivos. Porque el ser humano, si no tiene objetivos en su vida, no va para adelante, no progresa. Y la Universidad Gabriel René Moreno está así. Por eso que desde que fui estudiante allá por el año 1975, 74 para ser más exacto, hasta ahora no he visto absolutamente ninguna mejoría. Y siendo que eso está en nuestras
dirección y sentido. Lamentablemente, ya, a ustedes les enseñan desde isostática, tesis y todo lo demás, les enseñan el manejo de fuerzas desde el punto de vista escalar, no desde el punto de vista vectorial. Entonces, ustedes van a tener una serie de limitaciones cuando estén resolviendo problemas, ¿no? Porque para resolver un problema, previamente hay que interpretar qué datos tengo y qué quiere el problema, ¿no? Y a veces, cuando uno no está habituado a trabajar de manera totalmente vectorial, pues ha de interpretar mal y por ende ha de resolver mal el problema, ¿no? Por ejemplo, ahí radica una de las dificultades que tienen muchísimos cuando están manejando un programa que se llama CIPECAT, que se utiliza para diseñar que ese vector es un vector en el espacio. Resulta que en la vida real de la ingeniería, los vectores, las cargas, las fuerzas están en el espacio. Rara vez o casi nunca van a encontrar fuerzas en el plano. Actualmente, con el uso o el advenimiento de las computadoras y las aplicaciones, ahora sí o sí se trabaja en el espacio. Nadie trabaja en el plano. Bueno, pero obviamente eso fue gracias a las computadoras. Cuando no había computadoras, evidentemente trabajábamos en el plano, porque, pero el trabajo era más laborioso, llevaba más tiempo resolver una estructura. Bien, ahora, toda fuerza en el espacio tiene tres componentes cartesianas y obviamente, como dije hace un momento, tiene más. Ahí está el ángulo de la fuerza con respecto al eje X, con respecto al eje Y con respecto al eje Z. Aunque esto no está bien dibujado. Este angulito tiene que llegar al vector. Acabo de darme cuenta en este momento. Bueno, a esos ángulos, estos ángulos tienen un nombre especial, ¿no? Y en base a estos ángulos puedo determinar la magnitud de cada una de las componentes cartesianas, aplicando la función coseno, donde a estos ángulos se les denomina los ángulos directores de la fuerza F sub I. Este repasito que les estoy haciendo sobre el manejo de vectores, de fuerzas en este o sí lo tienen que aplicar y utilizar y lleven análisis matricial de estructuras. Tienen que habituarse a trabajar de esta manera. Caso contrario, cuando lleven la materia de análisis matricial de estructuras, medio que van a entender, medio que no van a entender, y pues así no funciona la cosa. Uno tiene que entender bien, porque pues eso implicaría lagunas en los conocimientos y eso a la larga es perjudicial. Bien, ahora, a los cosenos recordarán ustedes que se llama los cosenos directores. Entonces, cada una de estas fuerzas tiene sus cosenos directores. Bien, ahora,
como la partícula dice que está en equilibrio estático, entonces recordemos qué dice la primera condición de la estática. Dice, si una partícula se encuentra en equilibrio estático traslacional, entonces la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo tiene que ser igual a cero. Ahí está. Matemáticamente hablando, la sumatoria de la fuerza tiene que igual a cero. Y listo. Esa es la ecuacióncita correspondiente a la primera ecuación de la estática. Y no hay más ecuaciones, pero siempre y cuando estén trabajando utilizando el álgebra vectorial. Pero si desconocen las ventajas que tiene el álgebra vectorial, pues ni modo. Si le tienen miedo a los vectores, ni modo. Hay que verlo desde el punto de vista escalar. Y desde el punto de vista escalar, en vez de trabajar con una sola ecuación, resulta que tenemos que trabajar con 3 ecuaciones. Bueno, ¿no? Ahí están las 3 ecuaciones correspondientes a la primera condición de la estática. Bueno, les comento, y algo que allá por el cuarto semestre, en la carrera de Ingeniería Civil, teníamos la materia de álgebra vectorial y tensorial. Yo ya voy como docente de la Gabriel Celedón Moreno, ya voy cerca a cumplir 40 años como docente. Bueno, más o menos hace 25 años atrás, ¿ya? Eliminaron la materia de álgebra vectorial y tensorial. No sé en qué momento no nos consultaron a los docentes, no consultaron, y chau, álgebra vectorial y tensorial. Yo tuve más suerte que ustedes. Sí, llevé la materia de álgebra vectorial tensorial. Una materia que me ha abierto las ideas, me abrió la visión que yo tenía de lo que es el análisis de estructuras, ¿no? Utilizando el álgebra vectorial. Y de esa manera llegué a comprender en toda su magnitud la resolución de estructuras, tanto desde principalmente cuando llegué a llevar análisis matricial de estructuras, pues no tuve ningún inconveniente en comprender esa materia. Bien, pero la eliminaron y no sé en qué momento. Sería interesante volverlo a implementar porque es muy, muy importante para un ingeniero civil. Tal vez para otras ingenierías no, pero así está la cosa, la eliminaron. Un docente que reclamó, me acuerdo que hay un docente que reclamó cuando eliminaron esa materia, fue el ingeniero Luis Alberto Solís. Fue y reclamó, gritó el hombre, ¿cómo fue una materia tan importante? La borraron, que bueno, eso ya es historia. Y los estudiantes no reclamaron. Al final de cuentas, el beneficiado o desbeneficiado es el estudiante. Calladingos. De repente, ¿no? Cuanto menos difícil salir ingeniero, mucho mejor. Pero no es así. Afuera cuando salgan ingenieros, afuera tienen que competir. Ya no es como en la U. Y les cuento que afuera hay buenísimos. Son los que agarran los mejores cargos y son los mejores pagados. Bien, jóvenes. Continuando. Entonces, ahora sí, habiendo aclarado un poco sobre lo que es una partícula en equilibrio estático,
Inmediatamente pasamos a describir el principio de D'Alembert. Bien, para no complicarnos mucho, vamos a trabajar aquí en el plano. Ahí está nuevamente la partícula sometida a un sistema de fuerzas e equilibrio estático, ¿no? Partícula sometida a un sistema de fuerzas en equilibrio estático. O sea, la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Ahí está el principio matemático de D'Alembert. Dice, si una partícula que se encuentra sometida a un sistema de fuerzas en equilibrio estático experimenta un desplazamiento virtual, cuando digo virtual, es algo imaginario, no es real, ¿no? Experimenta un desplazamiento virtual imaginario, delta, el trabajo virtual, o sea, también imaginario, realizado por el sistema de fuerzas en equilibrio, es igual a cero. Entonces, aquí yo observo la partícula A sometida a un sistema de fuerzas en equilibrio. Si está en equilibrio, no se mueve. Pero yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? En este momento la partícula está cerca de este vértice de la pantalla. Pues cierro los ojos y luego imagino que la partícula se mueve hasta llegar a este otro vértice. Imaginar no cuesta, ¿no? Imaginar. Entonces, imagino que la partícula se mueve hasta llegar a este otro extremo. Y si es así, la partícula habrá sufrido un desplazamiento. Pero como ese desplazamiento no es real, pues le llamamos desplazamiento virtual. Desplazamiento virtual. Y bueno, D'Alembert dice que si esta partícula se mueve bajo esas condiciones, el trabajo, dice, realizado por este sistema de fuerzas en equilibrio estático es igual a cero. Es igual a cero. Bueno, habrá que demostrar si eso es cierto, porque todo principio, todo teorema matemático, ustedes saben, se lo tiene que demostrar plenamente para que tenga validez, ¿no? Los matemáticos son los que construyen principios, teoremas, axiomas, y bueno, cuando los plantean en algunos foros, tienen que demostrar que lo que están planteando tiene validez. Y en este caso, no es nada complejo demostrar la validez del principio de D'Alembert. Para ello, voy a suponer que la partícula sufre este desplazamiento virtual o imaginario delta, al cual, observen, se le coloca una barrita encima. Esa barrita encima es para indicar de que ese desplazamiento es virtual, no es real. Es un desplazamiento imaginario. Entonces, suponiendo que la partícula experimenta este desplazamiento imaginario o virtual, de manera tal que del punto A ¿ya? Se mueve hacia el punto B, ¿no? Donde la partícula imaginariamente recorre una distancia, que en este caso le estamos llamando desplazamiento virtual. Bueno, si es así, recordemos que este principio dice que el trabajo realizado por el sistema de fuerzas en equilibrio es igual a cero. Bueno, para ello, ahí está la formulita, ¿no? Dice que el trabajo total, que obviamente es virtual, es la suma de los trabajos que realizan cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, entonces ustedes recordarán
que el trabajo total es simplemente la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas. Y eso dice esta expresión matemática. Y de Alembert nos dice que ese trabajo es igual a cero. Pues hay que verificar si evidentemente eso es cierto. Bueno, debemos aclarar aquí, dice, en una situación real, ya nada imaginario, en una situación real, para que una partícula que está en equilibrio estático entre en movimiento, habrá que aplicarle una fuerza adicional externa, ¿no? Para romper su equilibrio estático, hay que aplicarle una fuerza adicional y bueno, ahí sí la partícula se ha de entrar en movimiento, ya en una situación real. Bien, bueno, como decía hace un momento, esto es importante, dice, para resaltar el carácter virtual de un objeto, el nombre de este debe llevar una barra encima, debe llevar una barra encima. Aquí también observen, hay barra encima, significa que todo esto es virtual. Prosiguiendo. Seguimos con el principio de Alembert. Pues bien, para el análisis, para verificar la validez del principio de Alembert, voy a trabajar utilizando un sistema de ejes cartesianos local, ¿no? El general es el que se identifica con letras mayúsculas y el local lo estoy identificando con letras minúsculas. Bueno, ustedes deben saber de que cuando se analiza estructuras isostáticas, hay un sistema de ejes cartesianos global y cada barra de la estructura tiene su correspondiente sistema de ejes local, ¿no? Eso lo han debido ver ustedes con detalle en isostática. Y si no lo han visto, es porque seguramente ustedes no hacen control en base al programa analítico de la materia, ¿no? Toda materia tiene su programa analítico y el programa analítico es el contenido, es el plan de trabajo que el docente tiene la obligación de cumplir. Por si por ahí hay algún tema que no lo da, ¿cómo van a saber ustedes si lo da o no lo da si es que ustedes no ven el programa analítico, ¿no? Si no lo da, si hay algún alumno que está controlando y ve que el docente saltó un capítulo, bueno, es sencillo decirle, ingeniero, con todo respeto, estuve viendo el programa analítico y quiero que me diga, por favor, ¿por qué no estamos viendo este tema? Bueno, nada más. Bueno, pero ya les dije, hay docentes que piden disculpas. Va a disculpar, mire, sí lo vamos a ver, pero hay docentes que se enojan. Esos que se enojan no deberían ser docentes. Bien, jóvenes, ¿por qué? Pues le han pillado. Cuando a uno le pillan algo que no está cumpliendo, lo correcto es pedir disculpas. Y le diré una cosa. Pocas personas conozco que actúan así. La mayoría son soberbios. Bien, vamos, jóvenes. Entonces, ahí está la partícula que experimenta un desplazamiento virtual. El eje cartesiano X local, observen que lo he colocado en la dirección del movimiento del cuerpo. Y desde luego, el eje cartesiano local es perpendicular al eje cartesiano X, ya que siempre vamos a trabajar con sistemas de ejes cartesianos ortogonales y derechos, ¿no? Porque hablando de sistema de ejes cartesianos, ustedes saben, hay una infinidad, como por ejemplo el sistema de ejes cartesianos ortogonal izquierdo.
o bien los sistemas de ejes cartesianos curvilíneos. En fin, hay, según a dónde se vaya a aplicar, hay diferentes sistemas de ejes cartesianos. Bien, continuando. Bueno, vamos a dar la definición de trabajo. Recordemos, ustedes ya lo han visto esto, ¿no? Dice, denominamos trabajo al esfuerzo realizado sobre un cuerpo cuando éste se mueve en una cierta dirección, recorriendo una cierta distancia. Pues aquí está el cuerpo y ese cuerpo ya se mueve en esta dirección. Y se supone que los que hacen trabajo, los que hacen un esfuerzo para que esta partícula se mueva, son estas fuerzas, son las que realizan trabajo. Pues bien, como estamos trabajando en el plano, entonces una de estas fuerzas, una de ellas, va a tener dos componentes cartesianas, una componente en la dirección del eje X y otra componente en la dirección del eje Y. No, son las componentes cartesianas con respecto al sistema de ejes cartesianos local, porque también se puede obtener las componentes cartesianas con respecto al sistema de ejes cartesianos local. Para ello, simplemente hay que trabajar con los cosenos directores. Bien, entonces ahí está la definición de trabajo desde el punto de vista vectorial, ¿no? El trabajo es el producto escalar, ¿no?, de un vector R, que es un vector distancia, multiplicado por la fuerza que realiza trabajo. Bueno, dado que ustedes no han llevado álgebra vectorial y tensional, vamos a trabajar nomás escalarmente, ¿no? Escalarmente, ahí está, bueno, antes de ello, θ sub i es el ángulo de la fuerza con respecto al eje cartesiano X local. Bien, escalarmente, ahí está la formulita para calcular el trabajo realizado por una fuerza. Es la fuerza por la distancia que recorre el cuerpo multiplicado por el coseno. Por el coseno. En este caso, en términos generales, le estoy llamando θ sub i, ¿no? Es el ángulo con respecto al eje X. ¿Por qué con respecto al eje X? Porque en esa dirección se está moviendo el cuerpo. El ángulo siempre tiene que ser con respecto a la dirección en que se está moviendo el cuerpo, ¿no? Son conceptos que hay que conocerlos para saber calcular correctamente el trabajo. Bueno, ahí está la fórmula general y el trabajo puede ser positivo o negativo. Bien, entonces, si aplicamos estas expresiones, ¿ya? Y como sabemos que el trabajo total es la suma de los trabajos realizados por cada una de estas fuerzas, en total son 4 fuerzas, ahí está la expresión, ¿no? Ahí está la expresión matemático, ¿no? El primer término es el trabajo realizado por la fuerza F1. Aplicando la fórmula esta de acá, ¿no? Dice fuerza por distancia por coseno. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza F1 es la fuerza F1 por la distancia, que es el desplazamiento virtual, por el coseno de θ sub 1. ¿Qué sería θ sub 1? El ángulo de la fuerza F1 con respecto al eje X. Con respecto al eje X. ¿No? Luego, el trabajo realizado por la fuerza F2 es la fuerza F2 por la distancia. La distancia es este desplazamiento vector por coseno de θ sub 2. Θ sub 2 es el ángulo de la fuerza 2 con respecto al eje X. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? O sea, de manera más compacta, el trabajo total virtual es la sumatoria de los F sub i por delta. Delta es una constante para todos ellos, por θ sub i. Bueno, y ahora simplifico. ¿Qué puedo simplificar acá? Como delta es una constante y está en todos los términos,
Pues puedo factorizar. Factorizo delta. Factorizo y ¿qué me queda? ¿Qué es lo que tengo entre paréntesis? Tengo F1 por coseno de tita, F2 por coseno de tita sub 2, F3 por coseno de tita sub 3. Bueno, resulta que la fuerza multiplicado por el coseno me da la componente en X. Entonces ahí está. El primero es la componente en X de F1, el segundo la componente en X de F2 y así sucesivamente. Multiplicado por delta. Ahora, esto que está entre paréntesis, que representa la sumatoria de todas las componentes en X. Pues bien, sabemos que como esta partícula se encuentra en equilibrio estático, la resultante es igual a cero. La resultante es igual a cero. Ahora, si la resultante, supóngase que tenemos una resultante que no es igual a cero, suponiendo que no es, entonces F1X, F2X y F3 me ha de dar la resultante parcial en la dirección del eje X. Pero sabemos bien que esta partícula está en equilibrio estático, por lo tanto su resultante es cero. Y si la resultante es cero, sus componentes cartesianas también son cero. Entonces, si la resultante es cero, la componente cartesiana en X de la resultante también es cero. Y por lo tanto, cero multiplicado por el desplazamiento virtual, obviamente me ha de dar cero. Por lo tanto, hemos comprobado que evidentemente el trabajo virtual realizado por este sistema de partículas que está en equilibrio estático es igual a cero. Hemos comprobado que el principio de D'Alembert sí tiene validez. Bien, ahora vamos a ver algunos teoremas. Unos teoremas que se basan en el principio de los trabajos virtuales. Bueno, las matemáticas en la actualidad están ordenadas y la estructura de las matemáticas como una estructura dentro del campo de la ingeniería civil está constituida por elementos estructurales. Y de esos elementos estructurales, algunos son más importantes que otros. Por ejemplo, una fundación los elementos de una fundación son mucho más importantes que una viga, porque si falla la fundación, todo el edificio se viene para abajo. Si falla una viga, no solamente la viga falla y el resto de la estructura se mantiene. Bueno, en matemáticas también se haya constituido, es una estructura donde se haya constituido de manera tal que el elemento básico dentro de una estructura matemática son los axiomas. Los axiomas. Luego vienen los principios, que es un poco más válido que un axioma. Y luego del principio vienen los teoremas. Y luego, disculpen, vienen los teoremas. ¿Y alguien me puede decir qué viene después de los teoremas en matemáticas? Las leyes. Correcto. ¿Quién habló? Nombre, por favor. Rengifo Chaira José Luis. Por favor, no le escuché con calma. A ver. Rengifo Chaira José Luis. Ah, ya, Rengifo. Muy bien. Luego de los teoremas, pues vienen las leyes matemáticas. ¿Y cuál es la diferencia entre un teorema y una ley? Porque tanto la ley, el teorema, el axioma, el principio, son proposiciones matemáticas. O sea, son párrafos
que se refieren a algo, que explican, describen algo referente a matemáticas. Pero ¿cuál es la diferencia entre un teorema matemático y una ley matemática? Bueno, es como si les preguntara algo similar. ¿Cuál es la diferencia entre un decreto emitido por un gobernador y un decreto emitido por el presidente? El decreto emitido por un gobernador tiene validez solamente para el departamento donde él es gobernador. En cambio, el decreto emitido por un presidente se aplica a todos los departamentos, a todo el país. Bueno, por ahí va más o menos, ¿ya? La diferencia entre un teorema y una ley matemática. La ley matemática, como dice la palabra ley, tiene validez total. En cambio, los teoremas también tienen validez, pero tienen limitaciones. Se aplican solamente a casos específicos. Y un principio matemático, ¿ya? Su campo de validez es más reducido. Un teorema matemático, su campo de validez es mucho más reducido todavía. Bueno, eso es matemáticas. Bien, jóvenes, entonces el teorema como veremos, sí, tiene validez dentro del campo de las estructuras isostáticas, siempre y cuando esas estructuras cumplan una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que tenga un comportamiento elástico, que la estructura esté construida por un material. Uy, se me fue el término. De repente alguien me ayuda. ¿Cómo se llama aquellos materiales que tienen el mismo comportamiento? Cuando se le aplican cargas, tiene el mismo comportamiento, sea cual fuese la dirección en que se aplique la carga. ¿Un material isótropo? Correcto. ¿Cómo apellida? Céspedes Barrancos. Céspedes Barrancos. Materiales isótropos. La madera no es un material isótropo, porque la madera está constituida por fibras longitudinales. No es lo mismo aplicar la carga en el sentido de las fibras que aplicar la carga perpendicular a las fibras, ¿no? Ustedes ya llevaron, si no me equivoco, diseño de estructuras de madera, entonces ahí han debido ver este tema. Bien, jóvenes. Entonces, los teoremas tienen validez si el material es elástico, tiene un comportamiento, lo que dijo su compañero, y las deformaciones que experimentan tienen que estar en el ámbito de las pequeñas deformaciones. Porque si son deformaciones demasiado grandes, que son visibles a simple vista, entonces ya no tiene validez todo lo que es la teoría de la elasticidad. Bien, jóvenes, continuemos. Bien, ahora, como dije, nos vamos a plantear unos teoremas en base al principio de D'Alembert. Dice, ¿no? La aplicación del principio de los trabajos virtuales a cuerpos rígidos da lugar al siguiente teorema. Recuerden que cuerpos rígidos, teóricamente, son aquellos cuerpos que no se deforman. Entonces, el teorema de los trabajos virtuales aplicado a cuerpos rígidos dice: los cuerpos rígidos se hallan formados por miles y miles de partículas. Bueno,
Dice, si un cuerpo rígido sometido a un sistema de fuerzas en equilibrio estático experimenta un desplazamiento virtual o imaginario, cualquiera, ¿no? Un desplazamiento virtual imaginario cualquiera, desde luego compatible con las características restrictivas de sus apoyos, el trabajo total virtual realizado por el sistema de fuerzas en equilibrio es igual a cero. O sea, lo que aplicamos a una partícula también tiene validez a un cuerpo a un cuerpo rígido que se haya formado por miles y miles de partículas. Vamos ahora otra vez aplicando el principio de los trabajos virtuales, pero esta vez a cuerpos elásticos. Bueno, recuerden que los cuerpos elásticos sí se deforman cuando aplicamos cargas. Se deforman. Entonces, aplicando el principio de los trabajos virtuales a cuerpos elásticos, que sí se deforman, entonces vamos a tener este teorema que dice lo siguiente. Pero antes de todo, aquí hay una aclarativa. Dice, los cuerpos elásticos se deforman cuando se le aplican cargas y vuelven a su forma original una vez que se retiran las cargas. Al deformarse, sus diferentes partículas experimentan desplazamientos lineales y angulares. Ojo, dice, al deformarse el cuerpo elástico, sus partículas que están al interior del cuerpo, desde luego, sus partículas también experimentan desplazamientos lineales o angulares. O sea, el cuerpo elástico en general ha de experimentar desplazamientos y sus partículas que están al interior del cuerpo también han de experimentar desplazamientos lineales y angulares. Entonces, por un lado está el cuerpo en su totalidad, por otro lado están sus partículas que están al interior del cuerpo. Pues sobre esa base, aquí va el teorema de los trabajos virtuales aplicado a cuerpos elásticos. Dice, para un cuerpo elástico sometido a un sistema de fuerzas en equilibrio estático, hasta ahí todo igual, dice, el trabajo total virtual realizado por las fuerzas externas, las fuerzas externas pueden ser cargas puntuales, cargas distribuidas, en fin, ¿ya? El trabajo total virtual realizado por las fuerzas externas es igual al trabajo total virtual realizado por las fuerzas internas. Cuando digo fuerzas internas, me estoy refiriendo a los esfuerzos internos, momentos cortantes normales, y estos esfuerzos internos actúan sobre las partículas que están al interior del cuerpo, actúan sobre la partícula. ¿No? Vuelvo a leer. Para un cuerpo elástico sometido a un sistema de fuerzas externas en equilibrio estático, el trabajo total virtual realizado por las fuerzas externas es igual al trabajo total virtual realizado por las fuerzas internas. Para cualquier desplazamiento virtual compatible con las características restrictivas de sus apoyos, ya que los cuerpos, sean sólidos o elásticos, tienen apoyos. Los cuerpos tienen apoyos. Entonces, los desplazamientos virtuales que experimente el cuerpo, obviamente tiene que ser compatible con los apoyos con las características restrictivas de sus apoyos. Bueno, todo esto, ¿no? Este es el teorema de los trabajos virtuales aplicados a cuerpos elásticos. Matemáticamente hablando, ahí va, miren. Ahí está. ¿No? Dice, el trabajo total virtual realizado por las cargas externas
tiene que ser igual al trabajo virtual total realizado por las cargas internas o fuerzas internas. Entonces, las cargas externas son las cargas puntuales, distribuidas, que se aplican a la estructura, que se aplican al cuerpo. Y las cargas internas o esfuerzos internos son los momentos normales, constantes, que actúan sobre las partículas del cuerpo. Pues bien, en resumen, ahí está el teorema de los trabajos virtuales. Bueno, a continuación vamos a aplicar el teorema de los trabajos virtuales a el cálculo de las deformaciones. Pero recurriendo a un artificio. Bien. Supongamos tener un pórtico cualquiera isostático, ¿no? Este es un pórtico isostático. ¿Por qué es isostático? Tengo un apoyo fijo y un apoyo móvil. En el fijo, 2 reacciones. En el móvil, 1 reacción. O sea, en total voy a tener 3 reacciones. Para el caso de pórticos planos, ¿cuántas son las ecuaciones de la estática? Son 3. Entonces, si el número de ecuaciones de la estática es igual al número de reacciones que aparecen en los apoyos, pues es una estructura isostática. Que si no se cumple eso, entonces la estructura o es hipostática o es hiperestática. Es hipostática cuando tiene menos reacciones. Es hiperestática cuando tiene más reacciones, o sea, más de 3. Si es menos de 3, es hipostática. Si es más de 3, es hiperestática. Para ir adelantando un poco respecto a las estructuras hiperestáticas. Bien, entonces, si nosotros tenemos una estructura isostática sometida a diferentes tipos de cargas puntuales, distribuidas, triangulares, obviamente la estructura se ha de deformar, ¿no? Y para calcular las deformaciones, bueno, hay que analizar previamente la estructura, ¿no? Calculando las reacciones en los apoyos, calculando los esfuerzos internos, momentos normales, constantes y torsores. Bueno, en el caso de pórticos planos no hay momento torsor. Bueno, entonces, una vez analizada completamente la estructura, reacciones y esfuerzos internos, el siguiente paso es calcular sus deformaciones, ¿no? Ese es el análisis completo. El análisis completo no es solamente calcular reacciones y esfuerzos internos, no, hay que calcular también las deformaciones, ¿ya? Algunos ingenieros, desde luego no todos, algunos no tienen costumbre de calcular deformaciones y luego tienen problemas cuando han construido sus estructuras, se deforman demasiado y por lo tanto aparecen fisuras, rajaduras en los pisos, en los muros y aunque la estructura tiene buena resistencia, no se va a venir para abajo, tiene buena, pero debido a que se ha deformado excesivamente, bueno, aparecen fisuras, como dije, y luego pues viene el desprestigio del ingeniero. Dice, no, el ingeniero lo calculó mal, ¿no? Y bueno, y a veces pues cuando las deformaciones ya son tremendamente exageradas, pues no queda otra que demoler esas partes que se han deformado excesivamente y volver a reparar y construir. Bueno, entonces la estructura debido a este sistema de cargas se ha de deformar. Pero antes de ello, a esta estructura con las cargas
estas cargas son reales, ninguna es virtual. Ojo, por eso la vamos a denominar la estructura con la carga real. Bueno, debido a las cargas se ha de deformar. Ahí estoy mostrando la deformada con línea segmentada. El apoyo fijo, como está fijo, pues está fijo nomás. En cambio, el otro apoyo puede moverse hacia la derecha por cuanto no hay restricciones que impidan este movimiento. Se puede mover hacia la derecha. Bueno, ahí está la deformada de la estructura. Y ahora, vamos a suponer que queremos calcular el desplazamiento lineal de este punto, ¿no? Supóngase que queremos calcular el desplazamiento lineal del nodo A. Inicialmente, antes de aplicar las cargas, ahí está el nodo A. Aplicadas las cargas, ese nodo experimenta un desplazamiento, se va hacia A'. Por lo tanto, el desplazamiento lineal es el vectorcito que estoy mostrando a continuación, ¿no? Que lo identifico con delta. Ese es el desplazamiento lineal del nodo A. Y observen que no lleva la barrita encima, es porque es un desplazamiento real. Bueno, queremos calcular este desplazamiento aplicando el teorema de los trabajos virtuales, que dice que el trabajo virtual realizado por las cargas externas es igual al trabajo virtual realizado por las cargas internas. Pero aquí se trabaja de manera totalmente virtual. Aquí nada es virtual. Entonces, ¿cómo hago para aplicar el teorema? Si aquí todo es real, nada es virtual, ¿cómo hago para aplicar el teorema? Y resulta que, pues, esta es la genialidad del matemático, del ingeniero que, pues, desarrolló este método. De repente a él se le ilumina el cerebro y dice: lo que tengo que hacer para aplicar el teorema de los trabajos virtuales, para calcular este desplazamiento, ¿ya? Bueno, voy a continuar con lo que estaba explicando. Lo que se hace, ya, el artificio, consiste en agarrar la estructura, pero sin cargas, sin cargas. Y luego a esa estructura le aplicamos una carga puntual sobre el nudo o nodo cuyo desplazamiento queremos calcular. En eso consiste el artificio. Consiste en aplicar, en agarrar la estructura, borrar todas estas cargas y aplicarle una carga al puntual. Pero esa carga tiene que ser una carga virtual. Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Antes de ello, voy a completar el análisis de esta estructura. Ya les dije que una vez calculadas reacciones y esfuerzos internos, hay que calcular deformaciones. Bueno, continuando entonces, para el cálculo de las deformaciones voy a proceder de la siguiente manera. Agarramos de la estructura un pedacito de longitud diferencial de S. Y suponiendo que esta estructura está constituida por barras de sección rectangular, arranco este pedacito y lo muestro afuera. Ahí está. Su longitud es diferencial de S. La sección transversal es rectangular. D el ancho, H la altura de la sección transversal. Pues bien, este elemento que estoy aislando, hasta podríamos decir que esta es la partícula. Esta es la partícula. Aquí están las cargas externas y las partículas están sometidas, ¿no? Aquí están las fuerzas externas y las partículas están sometidas a cargas internas o fuerzas internas.
¿Cuáles son las fuerzas internas? Aquí están, momentos normales, constantes y torsores. Por lo tanto, agarro la partícula, en este caso es un elemento de longitud igual a diferencial de S, y esta partícula o este elemento de tamaño infinitesimal lo voy a analizar para cada uno de estos esfuerzos internos, ¿no? Entonces, para cuando tengo el momento, ¿no? Aquí estoy mostrando en 3D, aquí estoy mostrándolo el mismo elemento, pero de perfil. Pues bien, aplico el momento y ¿qué va a suceder? La sección sobre la cual actúa el momento ha de experimentar un desplazamiento angular, que le llamo diferencial de phi. Obviamente, si el elemento es de longitud infinitesimal, el desplazamiento angular también tiene que ser de magnitud diferencial. Ahora, ¿cuánto vale el desplazamiento angular que experimenta la sección transversal que está sometida a este momento? Bueno, eso lo han visto ustedes en Resistencia de los Materiales. Imposible que me ponga a deducir paso a paso. Ustedes lo han visto. Y se llega a la siguiente expresión. Este diferencial de phi es el momento dividido EI por diferencial de S, la longitud del elemento diferencial. Y ahora analicemos este elemento diferencial para cuando actúa el normal. Ahí está. Debido al normal, y suponiendo que el esfuerzo normal es de tracción, el elemento ha de experimentar un alargamiento, que le llamo delta de diferencial de S. Bien, aplicando lo que han visto en Resistencia de los Materiales, vamos a encontrar que delta de S está dado por esta expresión. Vamos inmediatamente a el efecto que produce el cortante. Agarro el elemento, lo vemos de perfil, y debido al cortante, el elemento experimenta un desplazamiento transversal que le llamamos diferencial de H. Aplicando resis, llegamos a esa expresión. Y finalmente, en caso de que hubiese momento torsor, agarramos el elemento, le aplicamos el momento torsor, aquí sí obligatoriamente hay que trabajar el 3D, el momento torsor hace que este eje vertical gire alrededor del eje longitudinal del elemento. Gira un ángulo diferencial de θ, aplicando resistencia, obtendremos que diferencial de θ es igual al momento torsor dividido G y sub T por diferencial de S. Bueno, he analizado a nivel de este elemento diferencial de S. De esa manera se va a deformar este elemento diferencial debido a estas cargas, ya que estas cargas hacen que aparezcan estos esfuerzos internos, ¿no? Observen que aquí todo es real, nada es virtual. Nada es virtual. Bien. Bueno, acá hay una aclarativa en la formulita para el desplazamiento transversal debido al esfuerzo de corte. Hay un coeficiente, K. Dice K, coeficiente que toma en cuenta la distribución no uniforme de las tensiones de cizallamiento de corte a lo largo de la sección transversal. Bien, prosiguiendo. Ahora, aún no hemos aplicado el teorema de los trabajos virtuales, que dice que el trabajo virtual realizado por las cargas externas tiene que ser igual al trabajo virtual realizado por las cargas internas. No hemos aplicado esto. Lo que hicimos fue analizar la estructura con la carga real. Pues bien, ahora agarro la misma estructura, y ahí está el punto cuyo desplazamiento lineal queremos calcular, ¿no? El desplazamiento lineal. De A se ha de ir a A'. Eso lo mostré en el anterior gráfico. Queremos calcular este desplazamiento lineal.
Pues bien, este método dice que para calcular este desplazamiento lineal sobre el punto A debemos aplicar una fuerza, una carga externa de magnitud P. Pero esta carga puntual externa es una carga virtual. Por eso la barrita encima. O sea, a la estructura cuyo desplazamiento queremos calcular, ¿no? En este caso, el desplazamiento lineal del nudo a ese nudo le tenemos que aplicar una carga puntual, virtual, y esa carga puntual tiene que estar en la dirección del desplazamiento que se quiere calcular. Listo, señores. Esta es la carga virtual externa. Luego, ahora, resulta que como es una carga virtual, es una carga imaginaria, o sea que en la realidad no existe, debido a esta carga, la estructura no se deforma. No se deforma. Bueno, sin embargo, pues, aplicada la carga, calculamos las reacciones, calculamos la estructura, ¿no? Ahí dice, P dice, debe estar en la dirección del desplazamiento delta que se quiere calcular. Eso ya lo dije. Muy bien. Entonces, a esto le vamos a llamar la estructura con la carga virtual. Inmediatamente analizamos la estructura, calculamos las reacciones en los apoyos y observen que siempre coloco la barrita encima porque significa que son reacciones virtuales. En la realidad no existen. Luego, también, una vez calculadas las reacciones, calculo las fuerzas internas o esfuerzos internos o cargas internas, así le llaman los libros, ¿no? Pues cuando yo llevé esta materia, simplemente le decíamos esfuerzos internos. Pero resulta que también se le puede llamar fuerzas internas, también se le puede llamar cargas internas, en fin. Bueno, y luego, ahí concluye el análisis, ya que esta estructura, debido a la carga virtual, como es imaginaria, la estructura no se deforma. No se deforma. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, agarro otra vez el elemento diferencial. Ahí está. De longitud diferencial de S, su sección rectangular. Y resulta que este elemento diferencial, debido al momento normal, también no se deforma. No se deforma. ¿No? Entonces, bueno, dice acá, como la carga puntual P es una carga virtual imaginaria, la estructura no se deforma. De manera similar, el elemento diferencial de longitud diferencial de S no se deforma, pues los esfuerzos M barra N barra B barra D son virtuales. Nada se deforma. Bueno, y entonces, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Bueno, ahí está, por ejemplo, este elemento diferencial sometido al momento. Y como verán, no se deforma. Debido al normal, no se va a deformar. Debido al cortante, tampoco. Debido al torsor, también no se deforma. Bueno. Ahora, vamos a imaginar, porque aquí todo es virtual, vamos a imaginar que alguien, qué sé yo, un duende, alguien sobrenatural, viene y hace que la estructura se deforme. Hace que la estructura se deforme hasta que ella quede deformada, tal como se ha deformado la estructura con la carga real. ¿No?
Bueno, pero antes de ello, nuevamente vamos a aplicar, aquí es donde vamos a aplicar la definición de trabajo, ¿no? Trabajo. Y lo voy a volver a repetir, ya lo vimos el trabajo. Dijimos que el trabajo, ¿no? Denominamos trabajo al esfuerzo realizado sobre un cuerpo cuando éste se mueve en una cierta dirección, recorriendo una distancia de él. Entonces, vimos que el trabajo realizado por una fuerza está dado por esa expresión, ¿no? Y bueno, donde tita es el ángulo entre la línea de acción de la fuerza y la trayectoria del cuerpo en movimiento. Bueno, eso ya lo hemos visto. Pues vamos a aplicar la definición de trabajo. Pero observen, para que podamos calcular trabajo, si leemos bien la definición, dice, denominamos trabajo al esfuerzo realizado, ¿no? Aquí están los esfuerzos, aquí están las cargas, ¿no? Dice, al esfuerzo realizado sobre un cuerpo cuando éste se mueve en una cierta dirección, recorriendo una distancia de. Pero resulta que aquí esta carga puntual es virtual. Estos esfuerzos internos son virtuales y por ende la estructura no se deforma, el elemento diferencial también no se deforma. Entonces, aquí no va a haber trabajo. Mientras no se deforme, no hay trabajo. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está nuevamente el pórtico con la carga virtual. Estoy volviendo a mostrarlo. Los esfuerzos internos virtuales. Y ahora sí, lo que les decía hace un momento. De repente, alguien viene, un ser sobrenatural, y hace que la estructura se deforme de manera tal que al final queda deformada tal como se ha deformado la estructura con la carga real. Ahí va. Por lo tanto, si esta línea segmentada es la deformada, o sea, alguien vino y deformó esta estructura de manera tal que la deformada es idéntica a la deformada con la carga real, entonces este punto A, ¿no?, se ha de mover hacia A' y aquí vamos a tener un desplazamiento virtual, ¿no? Un desplazamiento virtual en donde este desplazamiento virtual, como esta deformada es idéntica a la deformada de la estructura con la carga real, este desplazamiento virtual no es otra cosa que el desplazamiento que estamos queriendo calcular, o sea, el desplazamiento producido por la carga real. O sea, delta barra no es otra cosa que delta, ya que, repito, algún ser sobrenatural vino y deformó a la estructura, tal como se ha deformado la estructura con la carga real. Por lo tanto, este desplazamiento virtual no es otra cosa que el desplazamiento que buscamos calcular. Y ahora sí. Ahora, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede con este elemento diferencial? Entonces, si la estructura en su totalidad es deformado por alguien sobrenatural de manera idéntica a como se ha deformado la estructura con la carga real, entonces este elemento diferencial también se va a deformar de manera idéntica a como se ha deformado bajo la carga real. Entonces, inmediatamente, el momento que antes no producía deformación, ya la sección se va a deformar tal como se deformó en la estructura con la carga real. Y luego, el trabajo
realizado por el momento virtual, ¿no? Es igual, ¿ya? Pero antes de ello, diferencial phi ya sabemos que es idéntico a el caso de la estructura con la carga real, y eso ya lo habíamos visto. Ahora, el trabajo realizado por el momento, aquí sí ya va a haber trabajo, es el producto del momento por este desplazamiento angular. Ahí está. Pero es un trabajo a nivel diferencial. A nivel diferencial. Es el momento por diferencial de phi. Y diferencial de phi ya sabemos que es igual a esto, ¿no? Este desplazamiento angular no es otra cosa que el desplazamiento debido a la carga real, que lo habíamos visto en la anterior diapositiva. Reemplazando aquí, llego a esta expresión. El trabajo realizado a nivel diferencial es m barra, es este m barra, por diferencial de phi. Al reemplazar, aparece el momento. El momento sin la barra encima es el momento debido a la carga real. El momento con la barrita encima es el momento debido a la carga virtual. Y listo. Vamos ahora, otra vez agarremos el elemento diferencial, que esta vez sabemos que se va a deformar tal como se ha deformado en la estructura con la carga real. Agarrando el esfuerzo normal, pues ha de sufrir un alargamiento. Y ahora sí, esta fuerza realiza trabajo, que es fuerza por distancia. La distancia es delta de S. Pero este delta de S, no olvidemos que es idéntico al de la estructura con la carga real. Y el trabajo realizado por el normal, ahí está, es N por delta de S. Y luego, reemplazando delta de S que está dado por esta expresión, llego finalmente a E. Voy ahora al cortante, ¿no? Delta de H, diferencial de H está dado por esa expresión, y el trabajo es fuerza por distancia, cortante por diferencial de H. Y luego, reemplazando donde dice diferencial de H por esta expresión, llego finalmente a esto. Y finalmente, para el momento torsor, ahí llego a esa expresión. Entonces, he calculado el trabajo virtual realizado por las fuerzas internas. He calculado el trabajo virtual realizado por las fuerzas internas, pero a nivel diferencial. Yo necesito el trabajo virtual interno, ¿no? Realizado por las fuerzas internas para toda la estructura. Para toda la estructura. Bueno, cálculo, si queremos calcular el trabajo virtual realizado por las fuerzas internas para toda la estructura, lo que tenemos que hacer es integrar. Y eso es lo que hacemos a continuación, ¿no? Ahí está la estructura con la carga virtual nuevamente. Y integramos. Ahí está el trabajo a nivel diferencial producido por el momento, el trabajo a nivel diferencial producido por el normal, el trabajo a nivel diferencial producido por el cortante y el trabajo a nivel diferencial producido por el momento torsor. Hay que integrar. Bueno, ya sabemos las expresiones de diferencial de phi, delta de S, diferencial de H, diferencial de θ. Reemplazando, finalmente voy a llegar, ¿no? Ahí está, eso ya lo vimos. Y esto reemplazando aquí, esto reemplazando acá, y así sucesivamente, llegamos a la expresión, ¿no? Que me permite calcular el trabajo por las fuerzas internas. El trabajo realizado por las fuerzas internas. Muy bien. Entonces, ya tengo de esta ecuación, ya tengo el miembro derecho. Me faltaría determinar el miembro izquierdo. El miembro izquierdo, ¿qué es? Es el trabajo virtual realizado por las fuerzas externas.
Bueno, hablando de fuerzas externas, son la carga puntual, virtual, las reacciones en los apoyos, que también son virtuales. Esas son las cargas externas. Entonces, trabajando con esas cargas externas, vamos a calcular ahora el trabajo realizado por las fuerzas externas. Bien, dibujo nuevamente la estructura. Ahí está. Y bueno, podemos observar que además de este desplazamiento virtual, delta, el apoyo móvil sufre también un desplazamiento que le estoy llamando delta 3. En cambio, el otro apoyo es un apoyo fijo. Por lo tanto, aquí no hay ningún desplazamiento. No voy a tener desplazamiento en la dirección de R1. También no va a haber desplazamiento en la dirección de R2. Y bueno, en total tengo 4 fuerzas externas. P, que es la virtual, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Para cuando se quiere calcular el trabajo realizado por las cargas externas, para cada fuerza tengo que identificar su correspondiente desplazamiento. En este caso, repito, R1 y R2, como son parte de un apoyo fijo, no tienen desplazamientos. En cambio, R3 está en un apoyo móvil y ese apoyo móvil se mueve horizontalmente y le llamo delta 3 porque mi reacción es R3. Bueno, aquí tendría que haber tenido un delta 1, un delta 2, pero no los he colocado porque no hay. Y ahora, y hablando de la carga puntual, sí, aquí tengo un desplazamiento. Bueno, calculemos. ¿Ya? Dice, aplicando el teorema de los trabajos virtuales a la estructura con la carga virtual, dice, el trabajo virtual realizado por las cargas externas tiene que ser igual al trabajo virtual realizado por las fuerzas internas. Bueno, estoy repitiendo lo que dice esta fórmula. Bien, ahora, como dije, me falta calcular este término. Pues, aplicando la definición de trabajo, trabajo es fuerza por distancia por el coseno de tita. Aplicando esa definición, ¿ya? Voy a llegar a esta expresión. Miren, fuerza por distancia, en este caso, la carga virtual es la fuerza, su distancia es delta, que es igual, ya sabemos que es igual, el delta barra es igual al desplazamiento que queremos calcular. Luego, R1 por su desplazamiento, R2 por su desplazamiento y R3 por su desplazamiento, pero en este caso el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 90 grados. Pues bien, debo simplificar. Aquí delta 1, como estaba explicando hace un momento, es 0, delta 2 también es 0, y como el coseno de 90 grados es 0, bueno, los 3 últimos términos desaparecen y lo que me queda es que el trabajo virtual realizado por las cargas externas es simplemente la carga virtual puntual en el nudo A por el desplazamiento que queremos calcular. Prosiguiendo, ahí está la fórmula que hemos determinado para el trabajo virtual realizado por las cargas externas. Y ahí está la expresión para calcular el trabajo realizado por las cargas internas. Ahora, reemplazando en la ecuación del teorema de los trabajos virtuales, reemplazando, ¿no? Ahí está. En el miembro derecho, P por delta. En el miembro izquierdo, toda esta expresión. Y ahora, como P es una carga virtual, puntual, una carga imaginaria, que no deforma la estructura, no le hace nada a la estructura, pues le podemos dar cualquier valor. Cualquier valor, obviamente por comodidad, por simplicidad, le damos un valor unitario. Le damos un valor unitario y si P barra vale 1,
Entonces, finalmente, la ecuación quedaría de esta manera. Y listo, jóvenes. Ahí está la ecuación del método de los trabajos virtuales para el cálculo de las deformaciones de estructuras isostáticas. Para el cálculo de las deformaciones de estructuras isostáticas. Ay, les comento que me cansé. Bien, de repente ahí por ahí alguna duda, algún cuestionamiento. Les debo hacer saber de que todo esto que estoy exponiendo, lo he extraído del libro del ingeniero José Carlos Susequín. El ingeniero José Carlos Susequín, para el área de las estructuras, pues ha escrito 3 libros. El primer tomo es todo estructuras isostáticas. El segundo tomo es todo método de las fuerzas. Y el tercer tomo es método de las deformaciones. Nosotros, yo estoy extrayendo, esto está en el tomo 2. Luego, cuando entremos al método de las deformaciones, de ahí he extraído también del tomo 3 del libro de José Carlos Susequín. Bueno, el Internet, sinceramente, es una herramienta fabulosa. Es el invento más fabuloso. Y ojo, ¿no? Que las computadoras también lo inventaron en la era del Renacimiento. La energía nuclear también se inventó allá, en esos tiempos. Y justamente gracias al cálculo diferencial integral, gracias a que en esa época también se descubrió la electricidad. ¿Alguien recuerda cómo se llama el señor que descubrió la electricidad, la luz, los focos? ¿Era Tesla? No, Tesla es... No fue Tesla. Edison, correcto. Edison fue el que inventó. Sabían que este hombre, ¿no? Experimentaba y experimentaba. Habrá experimentado tanto que cualquier otra persona abandonaba. Es que no funcionaba. Fracasaba y fracasaba y fracasaba y fracasaba. Sinceramente, cualquier otra persona normal, porque yo no lo considero normal, ¿no? Un genio es Edison, cualquier persona normal abandonaba ese experimento. Pero él, de tanto insistir, al final, pues, descubrió o inventó la luz eléctrica. Bueno, José Carlos Susequín, investigando por internet, resulta que era amigo del arquitecto más famoso que en esos tiempos había en Brasil, apellida Meyer. Y José Carlos Susequín proviene de estratos sociales muy, muy humildes, ¿no? De manera tal que cuando él sale bachiller, su ambición máxima era ser profesor.
era ser profesor. Pero, pues, era una persona que, bueno, que le gustaba mirar más lejos, ¿no? El que mira más lejos, pues a la larga se le cumple lo que él quiere ser en la vida. El que mira cerca se queda nomás ahí cerca. La verdad que a la edad que yo tengo, me he dado cuenta que lo que uno quiere ser, primeramente hay que grabarlo en el cerebro. Si ustedes lo que quieren ser no lo graban en el cerebro, entonces no funciona, no va, ¿no? Y el cerebro es el que empuja luego, una vez que está grabado en el cerebro lo que uno quiere ser, el cerebro empuja en esa dirección. Bueno, José Carlos Usequín, al final, pues, estudia ingeniería civil. Y luego, en el transcurso de su estudio, a él le gustaba muchísimo el arte de la música. De ahí que en la misma universidad, en esas universidades hay de todo, paralelamente estudia y hace cursos de música, de filosofía, y bueno, llega a ser ingeniero y ahí es donde empieza la vida, a buscársela. Y como ingeniero, llega a tener un éxito rotundo dentro de lo que es la ingeniería civil. Y cuando un periodista le pregunta al ingeniero, ¿cómo hizo usted para tener el éxito que ha logrado? Bueno, él comenta de que, dice, si hubiese estudiado solamente ingeniería, tal vez no me hubiese ido tan bien como me ha ido bien. Lo que me ha ayudado muchísimo fue los cursos paralelos que hacía de música, de filosofía, ¿no? Ya que un punto importante para tener éxito son las relaciones humanas. Y como yo tenía buenos conocimientos de filosofía, ¿ya? Pues eso me permitió tener amistades también de éxito. Porque resulta, parece que es una cosa natural. Los buenos siempre buscan juntarse con los buenos. O sea, si uno de repente le presenta a un amigo y ahí en el diálogo se nota que es un amigo que tiene buenos conocimientos, que sabe expresarse de manera totalmente lógica, pues es agradable estar con ese tipo de personas. Pero si es una persona tosca, se expresa de una manera que no tiene sentido, pues dice uno, no me agrada esta amistad. Pues bien, la formación que llegó a tener José Carlos Usequín cumplía esos requisitos, ¿ya? Y él dice, gracias a la música y a la filosofía, logré tener grandes amistades. Y es así que esas mismas amistades me permitieron llegar a donde he llegado. ¿No? Que José Carlos Usequín, junto con el arquitecto de apellido Meyer, fueron los que construyeron Brasilia. Recuerden que los brasileros, su capital era Río de Janeiro, pero una ciudad que creció sin ninguna planificación, como Santa Cruz. Santa Cruz está creciendo sin ninguna planificación. ¿No? Va a ser un caos. Cuando Santa Cruz llegue a tener 10 millones de habitantes, va a ser un caos. Bueno, los brasileros, cuya capital era Río de Janeiro, dijeron no. Se dieron el lujo de buscar un lugar, un terreno, donde construir la capital de Brasil, a la que le llamaron Brasilia. Y eso hicieron
Sus geólogos, topógrafos, vía satélite, buscaron el lugar más apropiado y ahí construyeron Brasilia. Obviamente, una capital bien planificada, con edificios para cada institución, prefecturas, alcaldías, en fin, hospitales, todo fue planificado. Los proyectos arquitectónicos lo hacía Meyer y los cálculos estructurales lo hacía José Carlos Usequín. ¿No? Y bueno, él comenta que el día más feliz de su vida fue cuando le llega una carta invitándolo a ser docente en la Universidad Pública de Río de Janeiro. Porque él comenta, desde que salió bachiller, él quería ser profesor. Pero sus padres le dijeron, no, ¿cómo vas a ser profe? Ganan una miseria. Y evidentemente es una miseria lo que ganan los profes. Y pues por eso que estudió ingeniería. Y bueno, el día más feliz de su vida fue cuando le llegó la carta y le invitaron a ser profesor en la Universidad de Río de Janeiro. Y de ahí que este hombre ha escrito muchísimos libros, y tengo entendido que es director de carrera vitalicio de la carrera de Ingeniería Civil allá en la Universidad de Río de Janeiro. Bueno, hasta hace unos, les seré sincero, hasta hace unos 5 años atrás, él tenía ya 95 años. No sé si seguirá aún vivo él. El arquitecto con el cual trabajó, tengo entendido que sí, ya falleció él. Leí en un periódico que él había fallecido. Bueno, esa es la historia de un hombre que habría que emularlo. Habría que, ¿no? Siempre emular las cosas que hacen las personas buenas y que han tenido éxito. Bien, jóvenes, con este comentario he concluido la clase de hoy. Ya la siguiente clase vamos a ver con más detalle las ventajas y desventajas de esta formulita. Bueno, en realidad todo es ventaja, sino que a veces cuando se hace cálculos a mano hay que hacer simplificaciones, porque cuando se hace cálculos con computadora no hay necesidad de hacer simplificaciones. Bien, jóvenes, no es más, me despido hasta el día martes. Gracias. Bien, jóvenes, hasta luego.